Cada especie tiene una guerra de primer contacto, pero la guerra de primer contacto pertenece solo al terror. La guerra de primer contacto fue una guerra secreta, silenciosa e inadvertida, con la vasta red de rutas FTL que atravesaban federaciones comerciales, confederaciones galácticas y gobiernos planetarios. Fue una guerra librada al borde de la oscuridad, y los susurros de esa guerra no se permitieron que se alejaran del borde mismo del vacío. Y cuando esta guerra terminó, una civilización desapareció, no fue expulsada, no derrotada, se extinguió como una vela chisporroteante en la oscuridad infinita del vacío. Fue solo entonces que los ecos menguantes de cañones y torpedos se escucharon débilmente en el borde exterior. El núcleo no se dio cuenta de que había comercio, política, ciencia, arte, todo ahogado por el silencio, pero las afueras de las galaxias colonizadas escucharon las historias y notaron la turbulencia bajo la superficie tranquila. Equipos de minería profunda desaparecían sin una señal de socorro, cargueros encontrados a la deriva con carga robada, informes de trayectoria faltantes y terminales de comunicación que redirigían señales de comunicación porque una estación repetidora se había apagado. Un insidioso espacio muerto que se arrastraba cada vez más. Más cerca del núcleo, solo historias de la tripulación demasiado tiempo en los profundos murmullos asesinatos de la erradicación del ataque por monstruos del borde de la oscuridad. Entonces fue el incidente en la estación YAT 5360. Los 7 personajes más infames en la memoria viva. Los informes oficiales todavía están clasificados y probablemente lo estarán durante las próximas 100 rotaciones alrededor de las estrellas, pero ha habido filtraciones, historias, murmullos. Imposible mantener el incidente en silencio cuando cada matriz central en la base de Voss vio bien lo que vieron o creen haber visto. Si el espejo se destila en los diversos hechos, ataques, refugiados del genocidio de su especie, huyeron al espacio de Voss alienígena. Los monstruos del borde de la oscuridad los cazaron. El comandante de Álava y el Itaché presentó su informe ante el triunfante en una sesión de emergencia. Los barcos de línea fueron desplegados a través de la matriz del espacio de Voss para defender los puntos de salto en las estaciones de retransmisión. Fragger aseguraron los puntos de control y los cruceros proporcionaron vigilancia mientras miles de transportes de tropas se reunieron en órbita cercana a sus guarniciones. El triunvirato alienígena listo para una guerra contra un enemigo invisible. Una reunión de su ejército es más vasta de lo que se había visto desde el encogimiento Cruzadas. Ahora finalmente el cuerpo comenzó a escuchar el silencio, se percató de la oscuridad que se arrastraba desde el borde de la negrura. La turbulencia bajo la superficie de los abordajes piratas que dejaron carga valiosa intacta de los barcos de contrabando flotaban con apnea de ventilación. Toda la tripulación desaparecida y la unidad de datos borrada del Tratado de Defensa Mutua que se firmó después de la Junta de Escaramuzas en el viejo 4-6, ahora invocado para reclutar alrededor de 1.000.000 de soldados adicionales para la defensa de puntos estratégicos de Advent. El cuerpo comenzó sus propios preparativos de defensa. Inseguro de para qué propósito, Alia se armó los tratados. Tensión casi hasta el punto de ruptura como ondas en el agua. Los militares se preparan a través de las galaxias. Entonces un barco de transporte civil Shrek chocó con una sonda minera en el borde exterior. Base de Voss disputada sin ley, reclamada por un sindicato y 2 confederaciones lunares. La transmisión de video explotó a través de las redes intergalácticas. Un crucero desarmado sin escudo con motores de propulsión de combustión térmica y celdas de combustible gastadas, restos de raciones caducadas y un agujero en el costado que ventilaba cubiertas libres golpeadas allí a corta distancia por un cañón de masas. Ninguna arma de energía demasiado civilizada. El interior de ese transporte fue destrozado por la cinética y la placa de ataque. No fueron solo masacrados, fueron heridos civiles, torturados. Mujeres, jóvenes, los hombres fueron crucificados. Los enviados alienígenas llegaron a las embajadas, entregaron los informes compilado sobre lo que el ataque había despertado al borde del terror negro, sin alma, presumiblemente especie de combate de alta gravedad. Una guerra de primer contacto que había transformado su único mundo en un infierno industrial. Escape, una fábrica de municiones que suministró el armamento para erradicar toda la civilización que se atrevió a hacer contacto. Los informes fueron confirmados por un sobreviviente. Un único ataque que luchó contra las tropas de choque Terran dentro de los búnkeres de los propietarios de viviendas en huelga antes de que ardieran y salieran de YAT 5360, todavía respirando un trapo que advertía solo para demandar por la paz y la cuarentena, para mantener en secreto la existencia de los encogimientos supervivientes a toda costa, que advertía de una guerra de terror antinatural. La agitación política explotó a través del núcleo, inestabilidad económica, acumulación militar en cada frontera. Carriles FDR bloqueados. Uno reabrió cuando una llamada de socorro de espectro completo transmitida sin cifrar para una estación de retransmisión del borde exterior. Una estación de retransmisión que solía transportar naves a través de un carril FDL a una colonia lunar encogida del espacio profundo. Una fragata encogimiento, ayuda agujero brecha, ayuda brecha. Los equipos médicos llegaron allí justo antes de que el acorazado terrano cayera del hiperespacio con una manivela de distorsión de gravedad. Era una nave oscura, una nave que parecía la
Guerra sintió los equipos de cañones, alimentaron sus casas de cañones con 1500 kilogramos de slags de uranio empobrecido y los impulsores de masa construyeron su carga útil para los motores de propulsión de la operación de rescate antes de que los sensores informaran de la existencia del acorazado. Luego los proyectiles de HG perforaron el casco de la fragata y transformaron la nave en escoria fundida que caía lentamente fuera de órbita hacia el pozo gravitatorio más cercano. Uno de los cruceros de escolta logró disparar un cañón de plasma que se disipó en ondas azules a través de los escudos de cinta transportadora. Se disparó Frost y el acorazado giró con intención malévola para dirigir sus cañones de masa hacia el crucero. Luego, los arpones atacaron como un bigote de serpientes y los soldados de choque abordaron lo que quedaba del convoy de rescate. Los soldados Terran, aumentados con hardware y ropa húmeda por igual, envueltos en sus caparazones blindados, destrozaron el convoy en busca de más rique que no existían. 200 bajas, 3 muertos, luego 4 más después, incluyendo 2 miembros del personal médico. 6 naves que no pudieron regresar a través de la estación de retransmisión FDL. El acorazado que no necesitaba una estación de retransmisión, pero desapareció en el hiperespacio. La catastrófica revelación de que un problema teórico se había resuelto dentro de un pánico masivo. Una especie que podía saltar. Las naves Terran no dependían. Sobre los puntos de salto FDL a estaciones de retransmisión saltaron de cualquier lugar a cualquier lugar. Las naves Terran podían saltar cada posición estratégica entre las estrellas. Se vuelve inválida fortificaciones de carril FTR, ubicaciones de torretas orbitales, diques secos de acorazados, depósitos de municiones o superfluo contra un enemigo que podía saltar la totalidad de una nave a otra. La doctrina del cometa de superficie, pánico masivo sin sentido, subestimación, histeria colectiva. Fue solo entonces que las galaxias realmente comenzaron a comprender lo que el ataque había despertado, porque finalmente estaban escuchando los susurros. Los cazadores Terran eran insomnes infalibles en su misión brutal bajo su ejecución, consumidos con un solo propósito: soborno, extorsión, tortura, asesinato, cualquier cosa para matar solo un ataque más aquellos que huyeron de él. Genocidio en cargueros abandonados o pagados o contrabandistas para correr puntos de control fueron rastreados a través de las estrellas con la misma dedicación que el ataque. Naves de combate bajo aceleración masiva hacia sistemas inexplorados, salto tras salto tras salto, y al final de cada salto más intento de ataque muerto fue recuperado dentro de las ruinas calcinadas de una estación de reabastecimiento lejana. El curso estaba lacerado y quemado, arrastrado desde debajo de una cubierta derrumbada, y casi 400 kilogramos de un guerrero de ataque con más proyectiles cinéticos en su cuerpo que ácidos de sangre al guerrero. Le faltaban los cuernos al Terran, le faltaba una pierna, la extremidad reemplazada con una sintética casi tan sofisticada como algo real debajo de su exoesqueleto blindado. Había pequeños ojos compactos y duraderos de depredadores, pero no armas naturales. No, las armas eran llevadas o usadas. Una extraña inauguración de Straitech canibalizado, una construcción Terran poco sofisticada, una especie, no un voto a favor de la guerra, pero una especie que la había elegido. Los tribunales fueron enviados al núcleo bajo escolta militar y diseccionados. Esos tiempos estaban asfixiados por el terror de la incertidumbre. La mayoría de los poderes políticos del núcleo siguieron la política tradicional y lo declararon una guerra privada, negándose a dirigir sus repúblicas a la democracia en un conflicto por una civilización recién descubierta, una docena de sistemas más lejos que la ruta FTL más cercana, aunque el conflicto existía dondequiera que las drogas de la civilización de ataque huyeran. Varias baronesas corporativas y coaliciones industriales hicieron una fortuna enviando armas y naves a cualquier cosa, desde ciudadanos individuales hasta ejércitos privados y sexuales. Los aliados de la huelga renovaron sus contratos militares y se convocó a las reservas al servicio activo para los muchos enemigos de la especie. A puntos de vista más indulgentes sobre los objetivos terranos, los historiadores discutirán sobre el verdadero comienzo de la guerra durante las próximas 100 revoluciones. La masacre de Cail Desret y asalto, el golpe de papaya, no importa. Los cazadores eran los brazos del terror y el alcance del terror era realmente largo, falda todos los dedos buscando las estrellas por cualquier criatura que hubiera escapado de la guerra del primer contacto. La segunda guerra contra comenzó. Algunos describieron la segunda. La mayoría de las especies son aniquiladas cuando se introducen en las rutas FTL o son lo suficientemente inteligentes como para asimilarse sin problemas indebidos. Considerando la discrepancia tecnológica habitual, las guerras del segundo contacto son muy pocas, pero casi todos simplemente la llaman la guerra. La guerra fue una guerra de terror antinatural, fue una guerra librada completamente en términos terrorista, salto y una sequía adrenal de terror desde el hiperespacio. La misma grieta de otro mundo que anunció la distorsión de la realidad, salto y los restos de la luna de un yate de carreras de ataque en fuga o una estación de combustible militar o una nave de combate del cártel con escoria a la deriva y llamaradas cerúleas de atmósfera ardiente. Saltar nada más que espacio de muerte para que el general sea torpedos de salto ardiendo duro para un transporte de tropas desprevenido, batería de
Salto de la Federación obliterada por apartamento óptico saltar slag de uranio empobrecido de 1500 kilogramos acelerado para el casco de un acorazado torpedo de salto slag de salto saltar la ronda saltar salto la logística gana guerras ha sido así desde el principio la doctrina militar establece que al comienzo de cualquier conflicto la primera prioridad es asegurar las rutas FDL para establecer bases operativas inútil, todo inútil, no hay líneas de batalla contra las especies que pueden saltar no hay posiciones defendibles la guerra estaba en todas partes y en ninguna parte la guerra estaba donde sea terror peligro para ser núcleo la Federación bordes exteriores la baronesa el frente de batalla era la totalidad del viaje los de Connecticut son toda tecnología en el núcleo son armas sucias y poco sofisticadas rango con puntos de falla caros de suministrar e imprecisos a través de manzana en una superficie cada especie sigue un árbol tecnológico similar a lo largo de su ciclo evolutivo eventualmente desapareciendo para rocas incluso métodos avanzados son hacerlo para armas de energía las celdas de combustible duran mucho más que las rondas cinéticas e incluso el arsenal más grande y no sufren ninguno de los inconvenientes de los propulsores químicos las armas y armaduras tienen un alto costo en términos de logística porque Terra no tenía que pagar porque el reabastecimiento nunca estaba más allá de un salto y la cinética ignora los escudos perforando agujeros. Desarmados diseñados para masa reducida diseñado para reducir los gastos de celdas de combustible durante la aceleración y desaceleración lanzar y acoplar el costo de una línea en carriles FTR, para viajar por las estrellas, todavía había algunos que pedían la paz algunos desean detener la locura entre especies que no tenían cualificación más allá de lo que es el nacimiento del miedo confusión y falta de comunicación, pero el terror de esos tiempos no se puede transmitir con meras palabras la guerra se libraría hasta el amargo final el terror dictaba los términos de compromiso que hicieron del primer principio del terror doctrina militar esto entrar en cualquier y todo conflicto con superioridad de combate absoluta la estrategia habitual del jugador no existía un convoy militar que pasara por el espacio entre carriles NFL sería emboscado no por un par de cruceros o un escuadrón de cazas con un fragata escolta, pero por la potencia de fuego combinada de todo un comando de ala terrana. Salió del hiperespacio a corta distancia, los portaaviones terranos fueron eludidos las defensas orbitales, reduciendo la velocidad para liberar sus cargas útiles de bombarderos pesados en la estratosfera, para voltear el cielo sobre los diques secos planetarios oscuros, por el bombardeo de saturación fui desplegado contra las armadas terranas que atrajeron a un juego del gato y el ratón salto tras salto burlándose justo fuera de alcance, hasta que la frustración la impaciencia se apoderó de los reclutas inexpertos se alejaron demasiado de la seguridad del pliegue donde las paredes rodeaban invisiblemente ocultas detrás de capa tras capa de hiperespacio, esperando la matanza el poder consolidado del núcleo, era inútil superioridad de combate, absoluta la única conclusión bajo la cual las naves terranas en la línea lucharían la Armada de la Federación Unida. Se formó en respuesta a la amenaza cataclísmica que ahora enfrentan él. Las galaxias, drásticamente restablecidas y aceleradas, los programas de trenes canalizaron miles de millones de soldados al conflicto, las economías globales se revolucionaron en máquinas de guerra planetarias, solo había una opción, la lucha debía llevarse al terror. Se llevó al terror a lomos de 10.000 millones de soldados bajo el poder de 1 millón de motores de propulsión, guiados por 1000 simulaciones de viajeros que calculaban las formaciones de cajas de combate escalonadas diseñadas para maximizar la efectividad de los cañones de plasma en cada dirección del espacio tridimensional, más de 1000 trabajos para evitar cualquier desviación de las formaciones que eran la única posibilidad de seguridad cuando se realizó el peligroso viaje al borde de la oscuridad, la unificación de 100 facciones hacia un sistema, la guarida de los monstruos despertados por Shrek. Sabíamos que el terror solo tenía un sistema, la historia de su primer contacto se desgastó, no importaba cuánto el terror apretara los bloqueos, en su voz, los fugitivos del ataque espacial fueron descubiertos y apresurados a esconderse, interrogaron hasta que se extrajo cada pizca de conocimiento posible de sus mentes dispuestas, cazarrecompensas y mercenarios contratados en privado derramaron los datos que sus sensores borraron, bebieron. Durante los sobrevuelos ferritivos de los mundos de origen del ataque de quemadura de radiación, vagabundos y carroñeros afirmaron haber hablado cara a cara con un terrano traficantes ilícitos demasiado felices de aceptar sobornos a cambio de movimientos de ataque y terror. La Confederación comenzó a sospechar y depositó toda su esperanza en su sospecha. Resultó ser cierta, el terror no lucharía línea de acorazados salto tras salto picando como insectos alrededor de un rebaño de animales, pero no se involucrarían en la batalla. Los saltos eran una cortina de humo usada con la suficiente frecuencia para consolidar la artimaña Cherry, poseía el poder de los dioses omnipresentes, pero confinado a un puñado de naves de un pequeño sistema muy lejos, en el borde de la oscuridad. La escasez de su civilización una generación después de su guerra de primer contacto, sus números eran demasiado pocos, por lo que las estrechas cajas de combate escalonadas se apretaron aún más y el mar
Del motor de propulsión resultaría ligero como el empuje de la Armada era material sin alma, y los Draenors cayeron en la realidad en las afueras de la base de voz de Seúl inescrutable, como el joyero de su rama inmóvil aparte del brillo de propulsores de estabilización. La UCN desaceleró bruscamente bajo la mirada sin batalla sobre los lanzadores de masa, las casas de armas manifestándose desde el hiperespacio y rangos que concedían poco tiempo de reacción a las cargas útiles iraníes. Las sirenas aguzan su grito de láseres de puntería, pintando los agujeros con rayos invisibles. Las dos figuras colgaban dentro del vacío y pasivas como estrellas moribundas. Tal vez ese momento fue la última oportunidad, lo que pudo haber sido. Sin embargo, solo volverá locos a aquellos que se obsesionan con ello. Sonaron primero las sirenas que protegen del fuego entrante con terror o la Confederación. Ciclos de lanzadores de masa antes o después de que las explosiones de energía cruzaran ese vacío expansivo en un parpadeo desplegando los escudos Dreadnought en el espectro visible. Fueron los torpedos primero o las computadoras de invasión intentaron girar los acorazados aparte de los proyectiles entrantes, el anticorrupción luchando para mantener la orientación interior. Cuando el brillo de las explosiones de energía se había desvanecido en el vacío y la munición ventilada fue arrastrada al mundo gravitatorio más cercano, las formaciones UCON fueron restablecidas, el pastoreo es calculado y las armadas avanzó de nuevo sobre el terror. Los acorazados eran cáscaras a la deriva, todo vendido a un precio horrible, los soldados lo mismo. El siguiente salto fue al núcleo, casi a la atmósfera, sobre megabloques residenciales monolíticos. Era un portaaviones con una carga de bombarderos pesados, cada uno con el vientre lleno de explosivos incendiarios, napalm y un planeta con alto contenido de oxígeno. La Confederación sabía lo que era, una advertencia. No, con nosotros al más alto grado. Además de Mauricio, estaban leyendo entre líneas, dándose cuenta de que el ataque no era tan inocente en su parte de la guerra del primer contacto como al principio puede parecer, pero el mundo acababa de ver arder a sus hijos. Querían la retribución necesaria, los muros se reconstruyen en fortalezas construidas para soportar el asiento mientras la UCN aceleraba para el terror. Las defensas solo tuvieron que resistir un poco hasta que el poder combinado de las Galaxias Unidas alcanzó el planeta natal de estos monstruos desde el borde de la oscuridad. Fue ahora que las líneas de andanada se pusieron en acción. Dreadnoughts Terran y acorazados de la UCN. Las batallas se decidieron no con carne y hueso, sino que perduraron detrás de las máscaras de Durachel y vidrio sintético, agujeros blindados en las computadoras de puntería conectados a baterías de cañones de plasma, tripulaciones de armas y cargadores automáticos de torpedos. Estos son los Vigimes y Leviatanes del vacío, cuyos rugidos eran el astillado de aleación y aliento, el combustible atmosférico. Incendios. Las naves Terran aumentan su frecuencia de saltos a quemarropa para maniobrar dentro operaciones CQC, saltos espaciales para infiltrar fuego en la base de voz del planeta natal. Los gigantes también fueron coordinados a través de los vastos campos de batalla del vacío, coordinados para aislar y destruir naves forzadas a salir de sus formaciones, coordinados para confundir, desviar, intimidar, para proporcionar escolta de bombarderos, para desplegar escuadrones de cazas, vigilancia de cruceros y con destrucción maximizada en cada modo de conflicto. La misma nave terrana designada Ángel Caído fue vista en 3 teatros separados dentro del tiempo de un solo día estándar, su cañón de masas funcionando tan rápido como las dotaciones de cañones podían alimentar la brecha abierta. Cada kilómetro del sistema Alma era doloroso con sangre de la Confederación y cada kilómetro más cerca del terror significaba otro salto a través de la luz. Ayer la clase de fabricación doméstica obliterada con bombas de demolición de propósito general. Orden, plataformas mineras elevadas por torpedos destinos, convoys de suministro dejados a la deriva después de andanadas de cañón de masas, almirante sofocado, fuera abordado, estaciones orbitales cerradas y reemplazado con gas harín. Las acerías se derrumbaron bajo bombardeo orbital, estaciones de acoplamiento alcanzadas con ataques de artillería de largo alcance, depósitos de municiones ametrallados con alas de cazas, bombas de contagio detonadas sobre los centros agrícolas urbanos hambrientos millones. La segunda ley del terror, doctrina militar: no hay civiles durante la guerra. Tal vez aprendamos esto demasiado tarde. Ojivas de cabeza de destello disparan para el casco sin blindaje de una fragata médica regresando con heridos a los mundos de origen del núcleo. La UCN se arrastraba, era terror y el salto se ralentizó. Adrenalina fue descubierto a la deriva ilesa, seguía estable después de abordar. La tripulación fue encontrada muerta, sus cuerpos físicos en perfecta salud. Las formas tridimensionales no están hechas para ver las capas del hiperespacio, no están hechas para viajar por las estrellas inseguro por estaciones de retransmisión en las rutas FDL. Los saltos se ralentizaron a medida que el crucero se consumía lentamente. Sol 4 fue un desafío de planeta rojo durante largos eones, resucitado por la máquina de guerra terrana como base de fabricación para sus naves. La batalla de los astilleros marcianos viviría en la infamia por el resto del tiempo. La mayor parte de la flota se gastó contra el orden de defensas. Fuego y sello y sangre más allá de toda cuenta. Los marines de la UCN todavía mantienen su lugar como el segundo asalto terrestre más grande de la historia hasta este mismo momento.
Tropas de terror y choque mejoradas con hardware de ataque robado y simpatizantes aquí y Wedbar lucharon con un fanatismo, son demasiado increíbles, sus formas eran pequeñas, carecían de armas naturales, sí, pero su tecnología los transformó en piezas de combate tan adaptadas como cualquier otra evolucionada para ello y tiene mascotas, bestias, carnívoros genéticamente modificados que funcionan a partir de códigos genéticos latentes, criaturas que eran leales a sus masas fuertes y rápidos dondequiera que Terran fuera débil o lento, sangre acero, rayos de energía y el olor a acres de rifles cinéticos gritando el grito. Cuando la batalla de los patios de conducción marcianos termina, las líneas de batalla en la arena marciana se han movido apenas centímetros, pero los caminos de cadáveres, nave y criatura iluminados en la superficie disputando y contar el mismo número de granos sobre el mundo, y la Confederación sabía que el terror se había agotado. Las tripulaciones de los acorazados mantuvieron su cordura por amenazas, las naves Terran fueron chamuscadas y ventiladas sus soldados heridos, y cansados la Confederación sabía que se habían agotado, no ahora no pronto, pero la guerra habiendo ganado esa batalla, el poder de las galaxias unidas contra un sistema solitario. Los informes posteriores a la acción inundaron fueron diseccionados, categorizados, archivados, analizados. La Confederación redesplegó a sus mártires lisiados y se reagrupó. Maltrecha. Alas aéreas. Los estrategas escudriñan los movimientos enemigos, descubrieron una tercera faceta de la doctrina militar del terror, cuando al principio no admitieron que sabían que era una doctrina que contradecía en sí misma una paradoja. Afirmaba que un soldado Terran debe ser considerado durante todos los aspectos de la estrategia más valioso e incapaz que cualquier combatiente enemigo. Afirmaba que un solo soldado Terran debe estar mejor entrenado, mejor equipado y mejor apoyado que cualquier enemigo. Cada soldado terrorista debe tener un propósito y especializarse en ese propósito. Piloto, artillero, francotirador, bombardero. El propósito fue inculcado al soldado Terran hasta que se convirtió en una religión seguida con fervor fonético, una religión que aseguraba que cada soldado Terran fuera de élite en su función. También afirmaba que la vida eterna no tiene sentido antes de la seguridad del planeta natal. Afirmaba que cada Terran ya había muerto en su guerra de primer contacto y vivir ahora como un regalo dado temporalmente para que los libres de almas fueran protegidos, pero tal estaba acabado ahora. Un solo error y usando la estrategia puede ver la destrucción de esta armada, pero la próxima armada será más grande, construida y financiada y tripulada por los padres del personal, hijos e hijos de 5 en padres. La Confederación se alimentó de una ira justa y las atrocidades infligidas a sus mundos de origen por los monstruos del borde de la oscuridad liberados. Antes de que se consumieran a sí mismos en la oscuridad lejos de las rutas FDL, los terrores eran animales, nada más que animales, y serán llevados a la extinción como tantos otros. Entonces, las órdenes dieron un giro. Códigos de emergencia, quema intensa para el núcleo. La UCN se necesita urgentemente. Los pensamientos se dirigen a otro ataque, un salto final al núcleo, algo aún más horrible que las mentes enfermas de los ingenieros del terror, pero después de largo tiempo hasta la ruta FTL más cercana. Luego la catapulta de estaciones de retransmisión a los mundos de origen se reveló que era algo que nadie había concebido. Cada especie tiene una guerra de primer contacto, también cada universo. Eran criaturas de más de estas 3 dimensiones, imposibles de distinguir su nave o carne o fenómenos naturales, son inevitables como el mundo devorador de un agujero negro del mundo. Esas señales de temblor están sentadas como una niebla que se arrastra sobre las estrellas, sofocándolas en la oscuridad hasta que el cielo nocturno se vuelve negro. No se puede razonar con ellos, no se puede huir de ellos, no se puede luchar contra ellos. El universo estaba siendo engullido por su guerra de primer contacto. La Confederación seleccionó a su portador, su emisario. Con una sola carga, enviaron su nave más rápida, acelerando a máxima velocidad lejos del núcleo. El enviado debía despertar a los monstruos al borde del salto negro. Música, música, tú.